En menos de una semana, el aumento del diésel de $1.80 a $2.80 por galón que decidió el presidente ecuatoriano Daniel Noboa generó una multitudinaria marcha estudiantil en Quito, bloqueos de carreteras y reclamos para que reinstaure el subsidio al combustible. El mandatario tuvo que declarar el estado de excepción en 7 provincias ante el creciente descontento social. Hay familias en el Ecuador que viven con un $1.50 diario. ¿Qué va a pasar con esas personas? Hoy por hoy salimos de los mercados, encontramos un litro de leche $1, dos verdes por $1. Entonces, ¿qué va a pasar con los precios del alimento? Es por eso que la Universidad Central el día de hoy ha retomado las calles. Noboa, por su parte, retomó una medida que ya intentaron sin éxito 2 predecesores, como Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Ambos tuvieron que dar marcha atrás con la subida del diésel, tras masivas protestas. Por ahora Noboa defiende la medida que le permitiría ahorrar $1.100 millones, en línea con el programa del FMI que plantea reducir el déficit fiscal que representaba el 5% del PBI. El presidente ya había retirado el año pasado las subvenciones a las gasolinas. Además, achicó la estructura del gobierno nacional que pasó de 19 a 14 ministerios y despidió alrededor de 5.000 funcionarios. Hay sectores que hacen oír sus críticas. Ya son todas las medidas que el gobierno está imponiendo de acuerdo ecuatoriano. Entre ellas, el alza del diésel, ya subió los combustibles, se elevó el IVA. Y es que para resolver el tema de la inseguridad, y cada vez los muertos aumentan y los ricos se multiplican. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la mayor organización social del país, que encabezó los levantamientos de 2019 y 2022, ha exigido a Noboa que derogue la norma. Este jueves define las próximas protestas en la calle, con la meta de frenar otra vez el aumento al diésel. Por primera vez en la presidencia de Donald Trump y tras meses de presión por parte de la Casa Blanca, la Reserva Federal de Estados Unidos redujo las tasas de interés en 1/4 punto. Es el primer recorte desde diciembre de 2024 y es bastante menor al que venía exigiendo el presidente republicano en el orden de los 3 puntos. La tasa ahora se ubica de esta manera entre el 4 y el 4,25%. La Reserva Federal mantuvo su proyección de inflación para este año situada en el 3%, por encima de su meta del 2%. El presidente de la Fed, el protagonista de las tensiones con Trump, dejó claro en su conferencia de prensa cuál es la principal fuente de incertidumbre. Los cambios en las políticas gubernamentales siguen en evolución y sus efectos sobre la economía aún son inciertos. El aumento de aranceles ya empezó a encarecer algunos rubros de bienes, aunque su impacto global sobre la actividad económica y la inflación todavía está por verse. En Estados Unidos, TikTok dejará de pertenecer a su empresa matriz ByteDance. No se conocen más detalles a pesar de la llamada telefónica entre Donald Trump y Xi Jinping. Hay rumores que dicen que la mayor parte de la filial estadounidense de TikTok pasará a manos de la empresa estadounidense Oracle y 2 fondos de inversión estadounidenses. Parece que a Trump ya no le preocupa el control de los datos de los usuarios en el acuerdo con China, sino solo las ventajas. TikTok tiene un valor enorme y Estados Unidos tiene el poder porque somos quienes debemos aprobar la operación. Aprobarla es mi derecho exclusivo. Los inversionistas que entran son algunos de los más grandes y ricos del mundo y harán un gran trabajo. Estamos haciendo esto en colaboración con China, pero Estados Unidos va a obtener una ganancia muy importante por cerrar este acuerdo y no pienso dejar pasar esa oportunidad. En abril de 2024, el Congreso estadounidense aprobó la ley que obliga a TikTok a vender su parte en Estados Unidos. De lo contrario, la plataforma sería prohibida, pero la aplicación de esa ley ha sido postergada varias veces. En el plan de Europa hasta ahora más severo para presionar a Israel a que ponga fin a la guerra en Gaza, la jefa de política exterior del bloque instó a los 27 Estados miembros a elevar los aranceles sobre algunos productos israelíes, lo que supondría suspender parcialmente el acuerdo comercial que Israel y la Unión Europea mantienen desde hace 25 años.
Este acuerdo de asociación consolidó a Europa como principal socio comercial de Israel. Es decir, que productos israelíes por valor de unos 5.800 millones de euros tendrían que pagar aranceles por entrar en el mercado europeo. En el marco de la visita de Donald Trump al Reino Unido, ambos países firmaron un acuerdo multimillonario de cooperación comercial y tecnológica por valor de 173.000 millones de euros. El anuncio incluye el llamado Acuerdo de Prosperidad Tecnológica, que moviliza más de 35.800 millones de euros en inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear. Microsoft, por su parte, anunció que invertirá 30.000 millones de dólares en la infraestructura de IA del Reino Unido. Nvidia planea instalar junto con empresas británicas 120.000 chips GPU de última generación en el país, mientras que Google comprometió 5.000 millones de dólares para inversiones en inteligencia artificial en los próximos 2 años. El presidente argentino Javier Milei dijo el lunes a sus compatriotas que lo peor ya pasó y anunció que en 2026 aumentará el gasto en jubilaciones, salud, educación y discapacidad, los sectores más afectados por el draconiano ajuste fiscal de su gobierno ultraliberal. Milei no precisó durante su mensaje cuál es la proyección de superávit fiscal para el año próximo, ni la meta de crecimiento económico, ni la de la inflación. La ONG Prisoners Defender denunció este lunes que unos 60.000 presos en Cuba, casi la mitad de su población penitenciaria estimada, están sometidos a trabajos forzados, en su mayoría sin salario y en unas condiciones inhumanas y explotadoras. El documento de esta ONG asegura que la gran mayoría de los afectados no firma un contrato laboral ni recibe un salario o es meramente simbólico, ya que no supera los $4 al mes. Según la ONG, tanto los presos políticos como comunes trabajan un promedio de 63 horas semanales, principalmente en la producción de carbón vegetal de marabú, en la zafra de caña de azúcar y en la elaboración de tabacos. El Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y la Asociación Europea de Libre Comercio, la EFTA, firmaron en Río de Janeiro un acuerdo comercial. El tratado crea un mercado de 300 millones de personas y reafirma el multilateralismo en medio del creciente proteccionismo global. Los productos industriales y pesqueros del Mercosur quedarán libres de aranceles tan pronto como el convenio entre en vigor. Por su parte, el bloque sudamericano tendrá hasta 15 años para reducir gradualmente sus gravámenes a las importaciones industriales provenientes de los países de la EFTA. Las protestas contra los recortes en los salarios, las pensiones y los servicios públicos se han extendido por toda Francia. Estoy aquí para defender los servicios públicos y demandar más justicia social y justicia fiscal, particularmente para exigir que el dinero público se destine a servicios públicos, a los hospitales, la justicia y las escuelas, y no a grandes empresas o a concesiones fiscales para los superricos. El anterior gobierno, presidido por François Bayrou, promovió recortes presupuestarios por 44.000 millones de euros. La deuda pública de Francia ha rebasado los 3 billones de euros, una carga alarmante para la economía del país. Bayrou perdió la moción de confianza tras una fuerte oposición a su plan. Ahora, Sébastien Lecornu está a cargo, pero muchos temen que el nuevo primer ministro continúe con el curso de recortes. A nivel global, puedo entender que hay situaciones, algunos sectores, algunas profesiones en las que hay problemas salariales. Todos tenemos exigencias. El problema es que siempre afecta a la gente normal. Nosotros seremos los primeros afectados por las huelgas y no el gobierno. A medida que las protestas se recrudecen, el ministro del Interior francés advierte que la policía no tendrá clemencia. La consigna es mantenernos atentos, ágiles y proactivos. Siempre que se produzcan daños materiales o daños a personas, seremos inflexibles e implacables. El primer ministro Lecornu tiene solo pocas semanas para presentar un nuevo presupuesto. Si no lo consigue, Francia enfrentará más agitación política. Mientras la ira se extiende por las calles, para la gente de a pie significa más incertidumbre sobre puestos de trabajo, salarios y servicios públicos. La Sierra Gorda es una de las regiones más biodiversas de México. Sin embargo,
La extracción de mercurio en la zona es una amenaza para las personas, los animales y el medio ambiente. Carlos Martínez trabaja en la mina. Para obtener 1 kilo de mercurio hay que extraer 1 tonelada de roca, nos cuenta. Vale la pena, dice, porque el precio ha subido. En el 2012, un dato que sí lo tengo, dan 920 pesos. Pero en el 2025, que ha sido la vez que yo creo que ha subido más, como en enero, febrero, marzo y abril, anduvo arriba de los 6,000 pesos. La minería del mercurio tiene aquí una larga tradición. Este metal pesado se usa para la extracción ilegal de oro. Metes la piedra, le guía al horno, la avientas y a ciertos grados se hace gas y ebulle por aquellos nipples que vieron ahí. Y ya luego caen unos ollas, unos botes que tenemos ahí de recipientes. Pero el mercurio es altamente tóxico. Causa daños neurológicos y su uso está restringido en muchos países. Sin embargo, su gran demanda conlleva también un auge de la minería en el centro del país, que da de comer a miles de mineros y sus familias. Estos efectos que son secundarios tienen un origen. Si hay una mayor demanda, por supuesto hay un mayor uso y por supuesto hay un mayor incremento en su precio. Y es difícil que personas en vulnerabilidad dejen la actividad cuando no se les ofrece una alternativa a su actividad que han hecho de generaciones en generaciones. El auge de la extracción del mercurio mexicano impulsa la minería ilegal de oro en el Amazonas, contaminando amplias áreas selváticas y poniendo en peligro a la población.